tendencia central. Esta información, todos estos temas que vamos a ver ya son para el segundo parcial. Esto ya no se va a evaluar en el primer parcial. Bien, vamos a dar lectura. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores representativos de un grupo de datos. Esto quiere decir que todas las observaciones se resumen en un solo valor promedio. El caso de tus calificaciones del semestre es un buen ejemplo. Existen varias clases de promedios cuya utilidad depende de las características que ellos mismos posean y que se estudiarán en su momento. Se empezará con el promedio más utilizado, que es la media aritmética. Después seguirán la mediana, la moda y otros. Si algún promedio u otra medida es de la población, se le conoce como un parámetro. Si se trata de una muestra, se le considera un estadístico. Se acostumbra a denotar los parámetros con letras griegas minúsculas, mientras que para los estadísticos se utilizan letras latinas. A ver aquí. Tenemos entonces dos casos, la población y la muestra. Si queremos estudiar la media aritmética, por ejemplo, de la población, la representaremos con una letra griega y se llamará un parámetro. No es el único, hay más parámetros. Pero si queremos estudiar la media aritmética de la muestra, ahí no se le llama parámetro, se le llama estadístico. Todo lo que estudiemos de la muestra se le llama estadístico, mientras que todo lo que estudiemos de la población se llama parámetro. Y en la muestra se representan por letras de nuestro alfabeto, también letras minúsculas, aunque en algunos textos lo hacen con mayúsculas. Bien, seguimos leyendo. Para el cálculo de estas medidas se tomará el criterio de que el resultado debe tener la misma cantidad de cifras decimales que los datos originales. Si mis datos son enteros, los promedios tendrán que ser enteros. Si mis datos tienen un decimal, los promedios tendrán que tener un decimal, y así sucesivamente. Las reglas de redondeo que aquí se utilizan son las tres reglas que estudiamos. Aquí no hay redondeo por exceso, por defecto, no. Aquí son las tres reglas normales. Les recuerdo que las únicas excepciones de redondeo son la amplitud y el rango, esas siempre se redondean por exceso. Todo lo demás se va a redondear por las reglas de redondeo normal, regla 1, regla 2, regla 3. Vamos a empezar a estudiar la media aritmética. Dice, ¿por qué crees que tus calificaciones del semestre se resumen en un promedio? Cuando se tiene una gran cantidad de observaciones, es útil concentrarlas en un valor que sea representativo. Las medidas de tendencia central tienen esa característica. Una de ellas, y quizá la más usada, es la media aritmética. Cuando ves tu boleta de calificaciones, encuentras ahí los promedios de las asignaturas. Pues bien, el promedio utilizado es la media aritmética. También cuando se menciona simplemente el promedio y no se aclara cuál de todos, porque hay varios promedios, cuando no se aclara cuál de todos, se asume que se trata de la media aritmética. Es decir, la media aritmética es el promedio más famoso, el más utilizado, y si no se dice que es la media aritmética, solo se dice que es un promedio, se entiende que entonces que es la media aritmética. Seguimos leyendo acá. Las medidas de tendencia central se pueden calcular ya sea para datos no agrupados o agrupados. El valor más exacto se tiene para datos no agrupados, o sea, los datos sueltos me dan los valores exactos. Los datos ya agrupados en clases, todo eso, me van a dar un resultado muy cercano al real, pero no va a ser el real en sí, sino que va a ser muy cercano. Sin embargo, entonces, ¿por qué calculamos los promedios con datos agrupados? Porque es más fácil hacerlo así que con los datos sin agrupar, aunque no me dé el resultado exacto. Seguimos. En el caso de los valores agrupados existe un error denominado error de agrupamiento. Este error de agrupamiento, ya se los había comentado, surge de suponer que todos los valores que caen en una clase, todos valen lo mismo que la marca de clase, lo cual no es del todo cierto. De ahí surge ese error de agrupamiento. Bueno, le seguimos. Este se origina por el hecho de que en cada clase se consideran que todos los valores son iguales a la marca de clase. Bueno, eso ya lo había dicho. Como no es exacta tal suposición, el resultado es que el valor calculado en los datos agrupados es una aproximación del valor verdadero, pero es una aproximación muy cercana. O sea, prácticamente no nos va a afectar el error. En vista de lo anterior, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces se calculan las medidas de tendencia central para datos agrupados si el resultado es solo una aproximación del real? La respuesta está en que es más fácil manipular los datos ya agrupados. Supóngase que se tienen 200 datos y se necesita calcular el promedio, o sea, la media aritmética. Es necesario entonces utilizar esos 200 valores, pero en contraste, si se agrupan los datos en 8 clases, por ejemplo, entonces solo se requiere manejar la información relativa a esas 8 clases. Entonces es más fácil manejar 8 clases que 200 datos, ¿verdad? Para hallar la media aritmética y las demás medidas que se deseen calcular. Por otra parte, la diferencia entre los valores reales y aproximados es bastante aceptable. A ver, vamos a estudiar primero cómo se calcula la media aritmética para datos sin agrupar. Dice, para realizar el cálculo de la media aritmética con datos no agrupados,
se utiliza el conocido procedimiento, seguramente ya lo has hecho con tus materias, en tus calificaciones, de sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. Matemáticamente la fórmula para datos no agrupados es, y entonces aquí ya me proporcionan esta fórmula, esta. Es decir, bueno, aquí quedó muy pegadita la barra, pero es una X, así, con una barra arriba, se llama X testada. Eso representa a la media aritmética en una muestra, porque en una población se representa con la M de los griegos, la letra mi o mu, que también le llegan a llamar. Aquí sería para una población, esta es para una muestra. Y recordemos, para una población se llama parámetro y para una muestra se llama estadístico. Bien, pues esta es la fórmula. Pero existe la forma abreviada de escribirla. Por ejemplo, aquí está. Esta misma fórmula de acá arriba se puede escribir así. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la suma de todos los valores x. A todos los valores vamos a llamar x, desde el primer valor que es x1 hasta el último valor que es xn. Entonces aquí me está diciendo la suma de todos los valores x dividido entre n. Esta es la forma abreviada de la fórmula. Es muy usada, por cierto. Yo les voy a ir proporcionando un formulario a partir del segundo parcial. Ya les voy a dar un formulario un poco más completo. Ustedes vayan armando su formulario, por favor, para el primer parcial. No son muchas fórmulas, nada más se necesita la fórmula para el rango, para el número de clases por medio de la fórmula de Sturges. Y si ya me dan las clases en el enunciado, no necesito la fórmula de Sturges. Y la de la amplitud, ¿verdad? Y esas son tres fórmulas, ustedes las pueden ya tener ahí en una libretita y las pueden usar. Pero sí, ya a partir del segundo parcial, sí les voy a proporcionar un formulario. ¿Sí? Y esta sería una de las primeras fórmulas. Vamos a ver ejemplos para calcular la media aritmética en datos sin agrupar. A ver. Dice ejemplos. Determinar la media aritmética del siguiente grupo de números, que es la cantidad de artículos defectuosos detectados en una línea de producción de una fábrica durante 8 días. Y aquí me dan los datos. 4, 6, 1, 3, 4, 2, 1, 6. Y aquí está. Esto lo podemos hacer directamente con la calculadora, ¿eh? Pero bueno, yo voy a usar la página, perdón, la hoja esta que ya habíamos usado antes. ¿Sí? Aquí en la parte verde voy a introducir los datos. Entonces va a ser 4, 6, 1, 3. Entonces vamos a poner, aquí me ubico, 4, enter, 6, 1, 3. ¿Cuáles son los siguientes? 4, 6, 1, 3, 4, 2, 1, 6. Entonces ponemos 4, 2, 1, 6. Claro, lo podemos usar con la calculadora, sumamos todo esto y dividimos entre el total. ¿Cuántos datos son? Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 datos, entonces hay que dividir entre 8. Entonces aquí yo le voy a poner que voy a trabajar con datos no agrupados. Le voy a poner procesar. Y acá en la parte de abajo, la hoja electrónica ya me dice, n son 8 datos, ahí está. La media aritmética es 3.375. Acuérdense que esto no redondea, no en todos los casos redondea. Como los datos son enteros, tendría que redondearlo a enteros. Entonces realmente aquí podemos decir que es igual a ¿cuánto? El redondeo de 3.375 enteros es igual a 3, ¿verdad? Entonces la media aritmética la podríamos redondear a 3. Aquí me dan las otras que vamos a ver. Pero bueno, ahorita no me interesan estas de abajo. Ahorita me interesan estas. Entonces el resultado correcto es 3, ya redondeado. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como se procesa en la hoja electrónica esto. O bien, pues ya con la calculadora, ¿verdad? Nada más que con la calculadora hay que hacer lo siguiente, miren. A ver, ojo, porque luego a veces a la hora de poner sumas, restas en el numerador de una fracción, pues hay que ponerlas en la calculadora entre paréntesis si lo queremos hacer todo de golpe. Entonces ahí le pondría yo 4 más 6 más 1 más 3 más 4 más 2 más 1 más 6 y cierro el paréntesis y esto sí lo divido entre 8. Y el resultado es 3.375, que ya sabíamos. Incluso aquí ya me lo marcan, ¿verdad? Aquí está, es este, y lo redondeamos aquí a 3. Este simbolito que está aquí, quiere decir aproximadamente igual, es así como un igual así, pero como chueco. Así quiere decir aproximadamente igual. O sea, hay que redondearlo a 3. ¿Sí? Y ya está. Bueno. Minimizamos la calculadora. Dice, el resultado se ubica aproximadamente a la mitad entre el mínimo valor es 1 y el máximo es 6, ¿verdad? Entonces 3 está más o menos a la mitad, que es el 1 y el máximo valor que es 6. De ahí el nombre de medida de tendencia central, o sea, más o menos se viene ubicando a la mitad. Se interpreta como que
hubo un equivalente a 3 artículos defectuosos, es decir, esto es equivalente a decir todos los 8 días hubo un equivalente de 3 artículos defectuosos. No fue así, ¿verdad? En algunos casos hubo 1, en otros hubo 6, en otros hubo 4, en fin, 3, 2. Pero entonces la media aritmética lo que me indica es que puedo suponer que en promedio, ¿verdad? Hubo 3 diarios. ¿Sí? Entonces ya todos los 8 datos los estoy resumiendo en uno. Entonces es más fácil interpretar un dato que estar interpretando 8 o más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la fórmula, perdón, el ejemplo número 2. Dice, Javier quiere conocer cómo fue su desempeño en matemáticas durante sus estudios de bachillerato. Sus calificaciones fueron álgebra 7, geometría y trigonometría 9, geometría analítica 8, cálculo 7, probabilidad y estadística 9, matemáticas aplicadas 8. ¿Qué puede hacer para saberlo? Bueno, pues suma a todos y divide entre el total de calificaciones, que según aquí fueron 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 efectivamente. No voy a usar ahorita la hoja de cálculo, voy a irme sobre la calculadora directamente, pero ya cuando estemos con datos agrupados sí que lo voy a hacer. Entonces vamos a ver. Entonces, sumamos las calificaciones, ¿eh? De matemáticas en álgebra 7, en trigonometría 9, en geometría analítica 8, en cálculo diferencial, cálculo 7. Aquí no dice cuál de los dos, cálculo diferencial integral, imagino que fueron los dos. Probabilidad y estadística 9 y matemáticas aplicadas 8. Son 6 datos, todos lo dividimos entre 6. Y el resultado aquí no tuve que redondear, aquí es 8 ya directo, entonces mejor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues en matemáticas es como si hubiera sacado en todas las materias 8. Eso es lo que quiere decir ese promedio, esa media aritmética, ¿no? Bueno, seguimos. Y aquí, por ejemplo, dice, en un taller de máquinas herramientas están fabricando arandelas con diámetro interior a 8-20 milímetros. El diámetro exterior y el grosor no son relevantes. El supervisor toma una muestra de 30 de ellas, aquí está, y mide el diámetro interior de cada una. ¿Cuál es la media aritmética del diámetro interior? Corresponde al valor nominal de 820, es decir, en este caso van a comparar todas las que tuvieron, van a sacar un promedio y van a ver si se compara con el valor que debiera ser. Todas debieran valer 820, pero por defectos en los procesos de fabricación, pues no valen 820. Unas valen 818 como acá, otras sí valen 820, otras se van hasta 828 como acá, ¿verdad? Entonces queremos sacar el promedio y compararlo con esto. Si el promedio se aleja mucho del valor que debiera ser, entonces allá hay un problema, hay que detener la producción de las arandelas, porque nos estamos yendo muy lejos, ya sea por debajo o por encima de 820. ¿Verdad? Entonces, aplicando la fórmula 1,4, que es la de la suma, sumamos todos estos valores y son 30, pues entonces tenemos esto, ¿verdad? Que es aproximadamente a la hora de redondear 820, que sí coincide con el que debiera ser, entonces estamos tranquilos. Aunque hay ciertas variaciones, pues eso es normal en los procesos de fabricación, ¿no? Ustedes pueden tomar la calculadora y sumar los 30 datos. Yo por brevedad del video no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. Sumen todos estos 30, divídanlo por favor entre 30, les va a dar esto. Y al redondear, porque como los datos tienen 2 decimales, pues también mi media aritmética debe tener 2 decimales. Y al redondear a 2 decimales se aplica la regla número 1 y queda 820, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí todo bien. Aquí esto que está aquí es un programita que yo hice, pero después hice la hoja electrónica, que está mejor que el programa original, que era este. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con la hoja electrónica, ¿sí? Luego aquí hay una aplicación de la media aritmética. Dice, una oficina de gobierno estableció en 2 centros comerciales 2 módulos A y B de atención a clientes para un determinado trámite. Puede ser pues sacar una licencia de manejo, por ejemplo. O puede ser un módulo del INE, ¿verdad? Para sacar la credencial de lector, no sé. Puede ser algún trámite que pues, maneja el gobierno. El resultado puede darse en un lapso de 5 a 15 días hábiles. Entrevistaron al azar a 40 usuarios del módulo A y a 40 usuarios del módulo B. Están en diferentes centros comerciales, los 2 módulos, para averiguar el número de días que tardó su trámite. Las figuras 1.56 y 1.57 muestran los datos, ahorita los vemos. Un módulo es mejor si en promedio tarda menos tiempo en completar los trámites. ¿Qué módulo es más conveniente? O sea, ¿qué módulo deberíamos acudir para que el trámite nos fuera más rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los 40 datos, aquí están los 40 datos no agrupados, ¿verdad? Que se suman y se dividen entre 40. ¿Verdad? Yo los puedo ingresar ya sea a la hoja electrónica o a la calculadora, divido entre 40, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Y el resultado me da 10.275, pero como mis datos son enteros, también debe ser entero mi resultado, y
10.2 redondeado entero, se aplica la regla de redondeo número 1 y me da que es en 10 días. En el módulo B, pues son estos los datos. Y se hace lo mismo. Se suman los 40 datos, se dividen entre el total, ustedes lo pueden hacer, y da 10.42, que redondeado da 10 días. Y entonces, ¿qué tenemos? Que, pues por lo pronto, aquí es lo mismo, ¿sí? Es decir, no hay diferencia entre los dos módulos. Quizá con los decimales sí hay una diferencia, pero como estamos redondeando y no vamos a tomar en cuenta el valor con decimales, sino el valor ya redondeado, pues entonces no hay diferencia, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, podemos acudir a cualquiera de los dos porque el promedio que tardaría nuestro trámite es de 10 días, ¿verdad? Seguimos. Aquí me sugieren que use el programa o la hoja, ¿verdad? A ver, y aquí ya vamos a ver para datos agrupados. ¿Cómo se hace para datos que ya están agrupados en una distribución de frecuencias? ¿Sí? Entonces aquí se utiliza la fórmula que nosotros vamos a llamar fórmula 1.6. ¿Sí? Es decir, acuérdense que los datos cuando están agrupados están en clases, como acá en este ejemplo, ya están en clases, ya hay una frecuencia, es la distribución mínima de clases. Y entonces, ¿qué dice? La frecuencia de la clase 1 por la marca de la clase 1, más la frecuencia de la clase 2 por la marca de la clase 2, más la frecuencia de la clase 3 por la marca de clase 3, hasta la frecuencia de la clase K, que es la última, por la marca de la clase K, que es la última. Entonces, en este caso, K vale 6 porque son 6 clases, ¿sí? Entonces, la forma abreviada es esta. Así se escribe la fórmula de manera abreviada, ¿sí? La suma de frecuencia por marca desde la clase 1 hasta la última clase, que es la clase K. Y todo se divide entre n, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo nos dicen, la distribución de frecuencias de una prueba de resistencia física, minutos de trotar alrededor de la cancha de fútbol, aplicada a 35 estudiantes de nuevo ingreso en una facultad, se muestra a continuación. Y ya nos dan, incluso ya hasta nos hicieron el cálculo de la marca de clase, ¿verdad? Acuérdense que la marca de clase es límite inferior de clase más límite superior de clase entre 2. ¿Sí? Y si no está, y si sale con decimales, pues hay que redondear la cantidad de decimales que tenemos aquí, que en este caso, como son enteros, las marcas también, creo que ya da exacto, ¿eh? ¿Sí? Ya, también con enteros. Y bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo sacamos para estos datos agrupados la media aritmética? Vamos a suponer que los 9 datos valen todos 27, los 4 datos valen todos 34. Ya dijimos que eso no es del todo exacto, pero así lo vamos a hacer. Y aquí está el cálculo. 9 por 27 más 4 por 34. Este pues sí lo voy a hacer, es menos, entonces a ver, vamos a hacerlo. Voy a poner paréntesis. 9 por 27, frecuencia por marca de la primera clase, más 4 por 34, frecuencia de la segunda clase por marca de la segunda clase, más 7 por 41, más 9 por 48. Perdón si escuchan ahorita ruidos ajenos y todo eso, pues disculpen. Pues no tengo un estudio a prueba de sonido, ¿verdad? Disculpen, no hagamos caso de los ruidos, le seguimos. 9 por 48, vamos a la penúltima clase, que es más 4 por 55, más 2 por 62. Cerramos el paréntesis y todo lo dividimos entre ¿cuánto? Entre el total. ¿Cuál es el total? Pues aquí dice que son 35 estudiantes, a ver si es cierto. 9 y 4, 13, y 7, 20, y 9, 29, y 4, 33, y 2, 35, sí son 35, entonces entre 35, y le damos igual, y me da 41.2, de hecho aquí está, que redondeado es 41 minutos. Entonces, así se calcula la media aritmética de, de los datos agrupados, ¿sí? Ahí está. Aquí, pues bueno, al hablar del programa StatDX, bueno, nos está refiriendo también a la hoja electrónica, a una versión anterior de la hoja electrónica. Ahorita la hoja electrónica que tengo es más actualizada que esta, es mejor, ¿sí? Bueno, entonces aquí, bueno, ya se resuelve con ayuda del programita, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos otro problema. Aquí está, creo que ya me lo brinqué, aquí está. Dice, la tabla de la figura 1.62, o sea, está de acá abajito, se refiere a las faltas de ortografía que un grupo de 35 estudiantes cometió en un dictado. Calcular la media aritmética e interpretar el resultado. Creo que ya no lo habíamos topado en un problema anterior. Pero bueno, tenemos aquí la distribución de frecuencias, calculamos las marcas de clase. Y entonces multiplicamos frecuencia por marca, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. A ver, aquí la frecuencia de la clase 1,
la frecuencia de clase 1 es 2 y la marca es 1. Entonces, paréntesis, 2 por 1, más la de la clase 2, la frecuencia es 6, por la marca que es 4, por 4. Hay que ir viendo aquí la pantalla, pero también hay que ir viendo acá, ¿sí? Bueno, entonces, le seguimos, más, la siguiente es 12 por 7, entonces 12 por 7, más 9 por 10, 9 por 10, más 3 por 13. ¿Cuántos datos son? A ver, dice que son 32 estudiantes. A ver, 2 y 6, 8. Y 12, 20. Y 9, 29. Y 3, 32. Exacto, entonces vamos a dividir entre 32. Y me da 7.46, pero como mis datos están enteros, yo lo tengo que redondear a enteros. Y entonces ocupa la regla de redondeo 1 y son 7 faltas de ortografía. Es un promedio de 7 faltas de ortografía. Bueno, ya aquí, según los parámetros de los profesores de educación primaria, pues verán si eso es un valor muy alto o es un valor normal o bajo, ¿eh? Sí, para mí que bueno, podría ser un poquito más alto de lo que me gustaría pensar, pero bueno, yo no soy profesor de primaria, entonces ellos tienen sus parámetros, ellos tienen sus tablas de todo este tipo de actividades y por lo tanto ellos verán, ¿no? Interpretarán si es alto o no es alto esto, pero el resultado correcto es el ya redondeado, que es el de 7. ¿Sí? A ver, vamos a un tercer ejemplo. Dice, un profesor de matemáticas llevó un registro del número de alumnos que acudieron a pedir asesorías extraclase durante 20 días hábiles. Calcular la media aritmética. Entonces, en este caso son todas estas clases. Estas son las frecuencias. Ya calcularon las marcas de clase y bueno, ahí están. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a usar la fórmula. De hecho, aquí está. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo nosotros aquí en la calculadora para corroborar. Nosotros vamos a trabajar más con datos agrupados que con datos sin agrupar. Por eso es que a ustedes les dejé los cálculos de los datos sin agrupar para que ustedes practiquen en ese sentido, pero realmente nosotros nos vamos a ir para datos agrupados. Para eso existen los datos agrupados, para no tener que trabajar con los datos sin agrupar, que a veces sí suele ser bastante. Imagínense 200, 500 datos sin agrupar y trabajar y tratar de sacar promedio ahí es difícil. Entonces, para eso se inventaron las distribuciones de frecuencia, los datos agrupados, para trabajar menos. Bueno, entonces a ver, aquí vamos a ver 3 por 3, va a ser 3 por 3, 3 por 3, más la de la segunda clase es 4 por 10, 4 por 10, frecuencia por marca, ¿eh? Luego 7 por 17, 7 por 17, más 3 por 24, 3 por 24, más 2 por 31, 2 por 31, más 1 por 38, 1 por 38. Todo dividido entre cuánto. Supuestamente son 20, a ver, 3 y 4, bueno, no dice aquí, sí, sí dice 20, ¿verdad? Entonces dice 3 y 4, 7, y 7, 14, y 3, 17, y 2, 19, y 1, 20. Entonces entre 20. Y el resultado es 17. Y ahí está, es directo, aquí no hubo ni que redondear, ¿verdad? Entonces, el promedio, el profesor puede reportar a sus superiores que recibe 17 alumnos por asesoría, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? Bueno, hasta aquí termina entonces el asunto.